Para realizar el proceso de integración vamos a trabajar con el programa After Effects. Vamos a ir a crear una nueva composición. En este caso vamos a una composición de 1280 x 720 a 24 fotogramas por segundo. La idea es que esta velocidad nos va a permitir sincronizarlo con el trabajo que estamos haciendo desde 3D Max. Se crea la nueva composición. Esa composición podemos volverla a ajustar otra vez haciendo sobre nueva composición, ajuste de la composición, cambiamos el nombre y al hacer doble clic sobre el área de proyecto se puede importar, en este caso, las imágenes o las secuencias de imágenes que van en el proceso de integración. En este caso lo primero que se va a hacer es buscar la imagen de fondo, la que estaría, digamos, como referencia que se hizo de base para poder sacar los pases de render. Y en esta imagen de fondo, como base, es la que va a ir en la capa inferior. Luego de eso vamos a importar cada secuencia de imagen. Simplemente entramos a la carpeta de cada secuencia, seleccionamos la primera imagen y se le da abrir. Y así consecutivamente. Ahora, cuando nosotros tenemos la imagen que se importó, la imagen normalmente viene por defecto a 25 fotogramas por segundo, lo que implica que debería cambiarse a 24 fotogramas por segundo. Entonces vamos a interpretar material de archivo con el botón derecho principal y cambiamos a 24 fotogramas por segundo para poder hacer que funcione todos y cada uno de los fotogramas que compone la secuencia. Aquí tenemos al personaje, en este caso, que se renderizó por aparte. Tenemos dos líneas de manejo, una del zoom y selección y la otra de el área a renderizar. Colocamos la imagen debajo, en este caso la imagen del fondo, y vemos cómo se integran los dos elementos de manera preliminar. En este punto, pues obviamente tenemos la posibilidad, digamos, que de ver hasta dónde llega realmente la imagen. Vemos que hay un fotograma en el cual desaparece, que es dependiendo del tipo de fotograma que se maneja, o la cantidad de fotogramas que se maneja, o el frame rate. Ahora vemos que pues, el personaje perfectamente se siente que realmente se desplaza sobre la ilustración y repetimos el proceso de importación de cada una de las secuencias como tal. Verificamos que el nombre de la imagen esté entendible, que está el diffuse. Vamos a buscar, por ejemplo, en este caso, el ambient occlusion del personaje. Seleccionamos la primera, se le deja abrir. Ya sabemos que hay que reinterpretar. En este caso se coloca encima, pero hay que reinterpretar el material de archivo. Ahora vamos a ver la diferencia entre los tonos de color. Cambiamos la velocidad de fotogramas a 24 fotogramas por segundo. Y vamos con el botón derecho sobre la capa a modos de fusión, multiplicar. Lo que va a hacer es resaltar los colores oscuros sobre los colores claros que trae el fondo y podemos ver cómo le da mayor volumetría al objeto como tal. De igual manera, digamos que vamos a trabajar la importación del resto de objetos. Vemos la diferencia tonal. Vamos a importar en este caso entonces ya la secuencia de las sombras. Seleccionamos la primera. Nuevamente se va a colocar debajo la del personaje. Vemos que obviamente hay un cambio tonal. Se cambia el rateo de la secuencia de imágenes a 24 por segundo. Y lo que se va a hacer es, primero que nada, botón derecho, efecto, corrección de color y cambiar los niveles. ¿Para qué? Para, digamos que, cerrar la brecha entre blancos y negros que hay en términos de la imagen, para poder hacer más contrastante la forma y que lo que se perciba sea solamente la sombra del personaje en vez de los tonos grises de las formas con las cuales se generaron los fondos. Entonces de esta manera tenemos la sombra del personaje que se mueve, digamos, a la par, y volvemos a colocar botón derecho, en este caso modos de fusión, oscurecer, y vemos pues que la sombra se comporta de una manera adecuada, deslizándose sobre los objetos que teníamos como soporte. Ahora vemos que la sombra es muy cortante, que no existe un borde difuso. Entonces vamos al botón derecho, efecto, desenfocar, y le damos desenfoque rápido y aplicamos un par de píxeles de desenfoque en el panel de control de efectos. Entonces eso hace que el resultado sea
mucho más cercano a lo que se busca, un contorno suave, sutil, que favorezca, digamos, la visualización de la sombra, pero también podemos jugar con respecto a lo que es su transparencia. Entonces de esa manera vamos a coger la capa, vamos a desplegar los elementos de transformación, y en opacidad podemos bajarla a un porcentaje inferior, por ejemplo en este caso al 75%, para que se vea un poco más realista en la integración con el resto de los elementos, y no tan separada ni tan profunda el color de la sombra, que permita una eliminación del detalle. Entonces en este caso esa transparencia le va a dar un poco más de posición y de, digamos que de ubicación con respecto a lo que es el contexto. Ahora ya vemos que le funciona perfectamente la sombra. Y lo que se va a hacer a continuación, digamos, uno puede aumentar si quiere los píxeles de la difusión o restarlos para tratar de hacer un emparentamiento. Ahora lo que va a hacer es crear una máscara, botón derecho, máscara, nueva máscara, y vemos que se generan 4 puntos, en este caso de carácter vectorial, sobre cada una de las esquinas de la imagen. Al mover esos puntos, pues uno puede esconder o ocultar los elementos que estén fuera del área que genera esta máscara. Lo que se va a hacer es cambiar los parámetros de la máscara entre el calado, que es una especie de difusión del borde, y la expansión de la máscara, que es obviamente pues el punto de inicio donde empieza o termina la máscara por fuera del límite visible. Entonces de esa manera se pueden coordinar diferentes elementos para darle un poco más de translucidez a ciertas áreas de la máscara, que de manera que quede un poco más cercano a lo que realmente pasaría en el momento en que la sombra se aleja del personaje. Podemos ver que ya funciona, la máscara se comporta adecuadamente con los dos movimientos, tanto el de la sombra como con el del personaje, y pues ya podemos integrarlo de una manera más adecuada. Vamos a ver que funciona sin ningún tipo de problema. Y ahora lo que vamos a hacer es importar el Ambient Occlusion del fondo. Seleccionamos la primera, abrir, la llevamos encima del fondo. Hay que cambiar obviamente el rateo de la velocidad, vemos que están blancos y grises, de igual manera que estaban ahorita con el objeto. Vamos a cambiar, en este caso el rateo de 25 a 24 fotogramas por segundo. Ampliamos la línea de tiempo y vamos a aplicarle modificar el modo de fusión con multiplicar. Y tenemos cómo cambia, digamos que el impacto del color sobre el objeto. Ya tenemos, digamos que todas y cada una de las características. Entonces ya funciona, digamos que en correspondencia. Si lo duplicamos, obviamente se hace mucho más intenso el color al duplicar esa capa del Ambient Occlusion del fondo. Y pues tenemos ya un área de visualización. Vamos a renderizar solamente lo que la barra gris más gruesa permite. Entonces guardamos el archivo. Se va a guardar en donde sea necesario. En este caso entonces lo guardamos en la carpeta de escenas, pues para tenerlo cerca. Y lo que vamos a hacer ahorita es mandar o preparar la exportación de la imagen. Entonces para ello vamos a composición, preprocesar. Vamos a generar un render, en este caso una AVI. Ubicamos, miramos que haya las opciones adecuadas. En este caso pues vamos a crear una secuencia AVI, no tiene sonido, entonces vamos a dejar de la misma manera, aceptar. Ubicamos bien la carpeta y se genera el render como tal. Vemos cómo va evolucionando en este caso el procesamiento del renderizado final de After, mucho más rápido que el 3D. Y pues una vez finaliza, podemos ir a buscar el archivo y podemos ya ver cómo queda el resultado final. En este caso podemos ver que el
personaje se mueve fácilmente, que se puede integrar con el fondo, que existe ya una cercanía estética mayor, que podemos igual de manera seguirlo trabajando, se pueden aplicar filtros, se pueden manejar una serie de componentes que permitan aumentar la capacidad de esa integración y que de todas maneras funcionemos en necesidad de altos requerimientos técnicos en cuanto a equipos para renderizado en términos generales.